Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana informativa. Sole. Buenas noches, Ramón. Bueno, un verdadero terremoto se vivió hoy en La Moneda. Esta tarde finalmente renunció la ministra de Defensa Maya Fernández en medio de los cuestionamientos por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Pero no fue la única salida, ¿no? También dejó su cargo quien hasta hace poco era el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. Valentina Godoy nos informa en vivo desde La Moneda de este día tan acontecido. Valentina, algo que no se vio venir, la verdad. Se había especulado mucho al respecto, pero en semanas o meses anteriores, no precisamente en la jornada de hoy. Claro, no precisamente hoy, cuando la semana pasada hubo un ajuste ministerial después de la salida de la ministra Toá. Hoy el presidente, a través de un comunicado, anuncia esta serie de medidas, entre esas la renuncia de la ahora ex ministra de Defensa Maya Fernández, militante del Partido Socialista, que recordemos estaba enfrentando una investigación de la Fiscalía por la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. También un requerimiento de inhabilidad en el Tribunal Constitucional, y minutos antes de que presentara su renuncia se había ya presentado una acusación constitucional en su contra en el Congreso. Eso es parte de lo que estaba marcando la antesala de la salida de Maya Fernández de su cargo en el Ministerio de Defensa, que también ella, a través de un comunicado, dice que se va con la tranquilidad de haber actuado con lealtad y apego a la ley y a la Constitución. Esto en medio de los cuestionamientos justamente al rol que tuvo y al no haber advertido que había una incompatibilidad con su cargo y la venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Es reemplazada, de acuerdo a lo que anuncia el presidente hoy, por Adriana del Piano, exministra de Educación, militante del PPD, algo que desenreda también un tema de la participación de ese partido en el gabinete después de la salida justamente de Carolina Toá la semana pasada. Y lo que han dicho desde el gobierno, la ministra vocera y otras autoridades, es que esta renuncia se produce simplemente por la voluntad de Maya Fernández. No es que el presidente haya asignado una responsabilidad política. Vamos a ver lo que dicen desde el gobierno y las reacciones que hubo también en el Congreso después de haberse presentado esta acusación constitucional. La ministra Fernández presentó ella su renuncia como resultado de una evaluación que es personal y propia de ella. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella unos minutos y está enfocada en preparar su defensa también en las distintas instancias que hoy día corren. Demuestra un reconocimiento de responsabilidad de que algo no había hecho bien. En este caso, ¿qué es lo que no había hecho bien? Básicamente, infringir la Constitución. Vamos a perseverar igualmente, porque creo que no puede ser una sanción tan liviana como el simplemente dejar el cargo y que no pase nada más. Creemos que acusaciones de esta naturaleza son una distracción innecesaria, absurda, y que no contribuye a lo que el país necesita. Bueno, escuchábamos a las autoridades, Valentina, hablar desde el Congreso Nacional, que hoy día estuvo muy movido con momentos extremadamente polémicos, ¿no? A propósito de la presencia de Miguel Crispi, quien tenía que dar explicaciones respecto del manejo y las conversaciones que habían sostenido ellos en calidad de asesores, hablo de Crispi y de Carlos Durán, con el presidente en el caso Monsalve, ¿no? Si habían indicado las primeras acciones a seguir, etcétera. Y fue muy incómodo ese momento, y eso es lo que deriva en la renuncia de Crispi. Claro, había una serie de cosas que habían ocurrido con esta controvertida figura de Miguel Crispi cuando se enteró del caso Convenios, la misma frustrada venta de la casa de Salvador Allende por las advertencias que no se hicieron en el segundo piso de La Moneda, el caso Fundaciones, los traspasos a la Fundación Procultura y varias otras controversias en las que se había puesto el foco sobre justamente el jefe de asesores del segundo piso. Él había asistido a distintas comisiones investigadoras, en algún momento se restó de estas instancias aludiendo a que su cargo no le permitía asistir. Finalmente la Contraloría le dice que sí debe ir, y hoy llegó por segunda vez a esta comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve, que es parte de los temas por los que se ha cuestionado también a Miguel Crispi y las advertencias que pudo hacer el segundo piso al presidente en torno a este asunto. Y es ese episodio el que ocurre esta mañana, unas horas antes de que se formalizara también la salida de Miguel Crispi. Vamos a ver lo que se vivió en esa comisión investigadora. Usted podría seguir con una lista infinita de preguntas. Lo cierto es que, dada la función legal que cumplo, yo no puedo compartir información respecto a el espacio deliberativo íntimo del presidente de la República. Señor Crispi, le comunico que remitiremos los antecedentes a la Contraloría para que, de conformidad al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se proceda a un procedimiento disciplinario y se aplique una multa respectiva a usted. Entonces, por lo tanto, usted no va a responder la pregunta, por lo tanto, esta sesión se levanta.
Claro, un abrupto final de esa sesión y solo horas después sale Miguel Crispi de su cargo. Se informa todo esto en un mismo comunicado. Hubo, por cierto, reacciones desde el oficialismo y de la oposición. Vamos a revisar parte de ello. Insisto, esto es una decisión voluntaria de Miguel Crispi, no es que se haga necesaria su salida. Y estoy segura, dado el conocimiento que tiene Miguel Crispi del Estado y de su funcionamiento, que su decisión se basa poniendo por delante lo que es mejor para el gobierno en este minuto. Qué bueno que renunció Miguel Crispi, lo veníamos pidiendo hace muchos años y era un lastre para el gobierno, porque de verdad que lo único que hacía Miguel Crispi era causarle problemas tras problemas tras problemas al presidente Gabriel Boric y al gobierno. Sale entonces Miguel Crispi, sale Maya Fernández, llega Adriana del Piano como ministra de Defensa y además en ese comunicado el presidente informa que ha nombrado de manera definitiva como ministra de la SECPRES a Macarena Lobos, que es independiente y a quien hace menos de una semana el presidente había dejado de manera interina, algo que fue cuestionado por partidos del oficialismo, también de la oposición, que lo llamaban a dejarla en el cargo definitivamente, que es lo que se ha oficializado también hoy. Muy bien, muchas gracias.